Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a las anteriores ponentes por unas exposiciones tan fantásticas y seguro que Puri también seguirá en la línea. Para nosotras es una satisfacción muy grande el estar en esta mesa con una legisladora, una profesional sanitaria y una investigadora, y que tengamos un espacio también aquí las mujeres. Pertenezco, como me han presentado, se ha desconectado. Vale. Ya está. Sí, ya está. Sí. Pertenezco a una asociación que se llama El Parto es Nuestro. Sonia ya ha dicho que es bastante conocida. Para los que no sepáis quiénes somos, os voy a contar un poquito lo que hacemos, porque esa es lo que quiero centrar mi ponencia de hoy, en el trabajo que hemos hecho desde la asociación como activistas, como representación de sociedad civil en la lucha contra la violencia obstétrica. El Parto es Nuestro es una organización definida como feminista, y nuestros objetivos son básicamente conseguir que se apliquen las recomendaciones internacionales o de evidencia científica en la atención al embarazo y al parto, en ofrecer apoyo emocional a las madres, a las mujeres que han pasado por partos traumáticos y por nacimientos complicados, y la promoción de la lactancia materna es otro de nuestros objetivos. En resumen, nuestra finalidad es ayudar a que las mujeres puedan escoger con toda la información en su mano el mejor lugar para atraer al mundo a sus bebés. Nuestra asociación inicia su camino en el año 2003 a partir de una lista de distribución de correos en la que las mujeres compartían sus experiencias de parto y nacimiento. Esta lista de correos se llamaba Apoyo Cesáreas y la crean en 2002 Ivone Olza y Meritxell Vila. En contra de lo que el nombre puede sugerir, el grupo no apoyaba la proliferación de cesáreas que había en aquel momento ni la libertad de elegir una cesárea, únicamente compartir el dolor físico y psicológico que las intervenciones obstétricas estaban causando a esas mujeres. El grupo crecía exponencialmente y las mujeres que compartían sus experiencias se sentían aliviadas y comprendidas en ese grupo. Para ellas se trataba de un lugar donde compartir con otras mujeres la experiencia íntima de pasar por una cesárea o por un parto traumático, porque nuestra sociedad obviaba, y sigue haciéndolo, las prácticas que se ponen en marcha en la mayoría de los partos, instrumentalizándolos, porque la herida física y emocional de una cesárea o un parto traumático era y es aún poco reconocida por los profesionales de la salud. Las participantes mostraban el temor que habían sentido al ser tachadas de egoístas o caprichosas por mostrar su pesar ante el resultado de un parto. La culpabilidad por no haber sentido de inmediato esa alegría, esa conexión, esa atracción irresistible que, según el patrón cultural dominante, debía sentir toda madre al ver su hijo por primera vez. Muchas madres decían sentirse enajenadas y poco maternales. Aquel foro fue creciendo y dio lugar a la Asociación de Usuarios de Atención Materno-Infantil, que se constituye como El Parto es Nuestro, formalmente en el año 2004. Los primeros trabajos de nuestra organización consistieron en reunir a un ingente número de artículos científicos e historias de mujeres en torno al embarazo, parto y nacimiento, difundir buenas prácticas, elaborar los aspectos jurídicos de la atención al parto, visibilizar los problemas y convocar a los profesionales de la salud e instituciones como el Ministerio de Sanidad para buscar soluciones. Para ser principiantes y no tener mucha idea de cómo se organizaba un movimiento social, las mujeres que empezaron el camino no lo hicieron tan mal. De hecho, desde que se fundó El Parto es Nuestro, nos han preguntado muchas veces cuáles son las claves para replicar la experiencia en sus países o regiones. Y a menudo recibimos comentarios sobre cómo puede funcionar con tanta efectividad una organización que se nutre del trabajo voluntario de sus socias durante los últimos casi 20 años. Durante la presentación voy a intentar exponer un poquito, explicar cuáles son esas características que entiendo que son tan singulares que tiene nuestra asociación. Un primer factor o un primer aspecto importante es que nos hemos dedicado a escuchar a las mujeres por los distintos canales que han ido llegando esas historias a nuestra asociación. Se han validado sus sentimientos y hemos ofrecido el apoyo del grupo para sanar sus heridas y para ofrecer información que les ayude a lograr mejores partos en el futuro. Ese apoyo entre mujeres es la base principal de nuestros grupos locales. Perdón.
Estos grupos locales ofrecen espacios creados para la contención y el apoyo, además de para compartir la información de que dispone cada una de las asistentes y para proveer de herramientas de información a las que están. También ha sido un espacio de contención muy importante y de difusión de información, sobre todo en la búsqueda de un parto vaginal después de cesáreas, la lista de apoyo cesáreas, que después de casi 20 años sigue activa. Una versión 2.0 de lo que proporciona una reunión de un grupo local puede ser el grupo cerrado de Facebook que tenemos manteniendo actualmente. Un grupo que fue creado en 2017 de casi 10.000 usuarios en la actualidad, en el que se comparte información y datos, pero sobre todo se acompaña, y que especialmente durante la pandemia se convirtió en una fuente de información instantánea sobre lo que estaba pasando en centros sanitarios y paritorios a nivel nacional e internacional. Desde la asociación, como decía, venimos recogiendo esos testimonios de las mujeres desde hace casi 20 años, dándoles todo el valor que tienen por ser experiencias en primera persona. Y animamos a las mujeres a escribir a los hospitales para contarles cómo se sintieron y cómo mejorar la atención que les han prestado. Durante todos estos años nos hemos enfrentado a un problema que es clave a la hora de analizar la violencia obstétrica. Como decía Mónica antes, la invisibilidad de ese maltrato que sufren las mujeres. Hablar de ese maltrato o de esa violencia durante el parto no se entiende por la sociedad en general. Cuando tenemos unas tasas de mortalidad de las más bajas del mundo o cuando es aceptado de forma uniforme que con la epidural o una cesárea tener un bebé es un proceso controlado y fácil. O cuando la idea de que lo importante es que el niño está bien está tan extendida que no permite quejas por parte de la mujer que ha parido a un bebé vivo y sano. Para que la gente entendiera de qué estábamos hablando, pedíamos a las madres que escribieran su experiencia como si se la contaran a una amiga, sin formalismos, con la extensión que necesitaran y todos los detalles que quisieran, con sus sentimientos reales. Era importante para nosotras poder publicar esos testimonios y hacerlos llegar a los profesionales que las atendieron, administradores de hospitales, responsables sanitarios, políticos e instituciones. Las mujeres nos quejábamos poco, y cuando lo hacíamos solo se nos ofrecía una pequeña hoja estandarizada de reclamaciones. A veces a las recién paridas se les pasaban cuestionarios de satisfacción nada más dar a luz, pero ni por el tipo de preguntas que se les hacían ni por la situación física y emocional en la que se encontraban tras el parto servían para valorar la calidad de la atención ni su satisfacción. La forma directa, libre y sencilla en que estaban escritos en los testimonios eran una forma de saltar ese muro burocrático, tras el que se parapetaban gestores, responsables sanitarios y profesionales. Nuestra campaña La Voz es Nuestra desarrolla y explica cómo hacer llegar esas experiencias a instituciones y centros sanitarios. Muchas de las mujeres a las que hemos ayudado, o las que ha ayudado la asociación, se quedan y apoyan a las recién llegadas, para luego formar parte activa de esta. Nos quedamos por agradecimiento y por pasión. Algunas hemos sufrido síndromes de estrés postraumáticos en el posparto, una de cuyas características clínicas es la obsesión por el acontecimiento traumático y todo lo que lo rodea. Buscábamos desesperadamente saber por qué nuestros partos habían sido tan traumáticos y qué podíamos hacer para evitar que no nos volviese a pasar en el futuro. Y aún más importante para las mujeres, para muchas de nosotras, era el intentar evitar que otras pasaran por ello. Una vez que conoces la realidad del nacimiento y la sufres en tu piel, necesitas urgentemente hacer algo al respecto. Esto quizás es la fuerza de este activismo que llevamos a cabo desde nuestra asociación, el hecho de que está íntimamente ligado a nuestra experiencia en un proceso tan importante y vital como es el parto y nacimiento de nuestros hijos e hijas. Además, un factor añadido es que todo lo que hacemos no sería posible sin la colaboración desinteresada y altamente profesional de nuestras socias y voluntarias. Cada una desde su parcela profesional ofrece lo mejor de sí misma para tener siempre un sello de calidad que nos caracteriza. La diversidad de profesiones y oficios que existen entre las socias que trabajan en la asociación nos permiten un tratamiento transversal de estos temas. Otro factor básico que hemos integrado en nuestra actividad desde el principio, como decía antes, es que nos hemos dedicado desde el principio, desde el inicio de la asociación, a proporcionar información a las mujeres. De hecho, uno de nuestros lemas históricos es Infórmate y decide. Nuestra página web ha sido desde el principio un pilar fundamental para nuestro trabajo de comunicación, de difusión de información, tanto por los foros que ha albergado a lo largo del tiempo como por la información que ofrecíamos. En ella se ha publicado información muy valiosa sobre evidencia científica relacionada con embarazo, parto y posparto y lactancia. Hemos publicado recursos de todo tipo para que las mujeres tuvieran acceso a ellos y pudieran llegar a su parto informadas y conscientes.
Un ejemplo de contenidos propios desarrollados por nuestras socias es el análisis que se ha llevado a cabo en todos estos años sobre los escasos datos disponibles sobre indicadores de atención al parto para elaborar estadísticas que nos proporcionaban a las mujeres información a la hora de elegir un centro sanitario, por ejemplo. Estas estadísticas no solo han mostrado que las tasas que se desvían exageradamente de los estándares de referencia que proponen las instituciones tanto a nivel internacional como nacional, sino que han puesto de manifiesto factores claves en el análisis de las deficiencias en la atención al parto, como es el de la disparidad entre comunidades autónomas, entre provincias e incluso entre centros de una misma localidad. Y, por supuesto, las diferencias injustificables entre sanidad pública y privada. Quiero hacer mención también un poco especial al magnífico trabajo que llevaron a cabo algunas de mis compañeras al presentar el informe Nacer en horario laboral, que mostró de una forma tan acertada el efecto de las inducciones de los partos con un criterio de productividad más que de atención a la fisiología del parto. Parte de esta labor de difusión ha consistido también en atraer la atención de los medios de comunicación hacia el problema y a través de ellos a la sociedad. Hemos promovido y participado en la elaboración de varios documentales. En su momento nos entusiasmamos con el corto cinematográfico de Itziar Bollaín, Por tu bien, que fue posiblemente la primera obra audiovisual que puso la forma de atender a los partos en este país en el ojo público. Además, hemos venido trabajando en la edición y distribución de folletos, carteles sobre el parto en centros de salud, hospitales, congresos, reuniones de mujeres y allí donde pensábamos que podían ser leídos. Quiero aquí acordarme de mis compañeras que siempre llevan folletos en el bolso y los van dejando en consultas de médicos o en el metro donde ven una mujer embarazada para que tenga esa información o por lo menos se interesen en ella. Además, también hemos participado en foros de profesionales de la salud, feministas, de lactancia materna, de crianza y promovido congresos, jornadas, formación que nos llevó en un momento, en el año 2005, a organizar un congreso, un curso de actualización para profesionales con el obstetra Michel Oden. En ese año asistieron 55 profesionales y en la segunda edición, que fue en el 2006, fueron 210. Es muy llamativo que un curso o una formación organizada por usuarios recibiese en ese momento semejante respaldo y aceptación de los profesionales, porque posiblemente era bastante innovador que en la historia de la obstetricia, ¿no?, que las mujeres tomaban la iniciativa mostrando el camino a los profesionales. Además, hemos llevado esta divulgación, difusión de información y activismo a centros educativos, universitarios y de formación profesional. También quiero presentar aquí que en esa labor de educación o educativa hemos desarrollado un proyecto educativo que se llama Descubriendo la Maternidad, que lleva talleres en los que se intenta acercar a los procesos de embarazo, parto y lactancia a los estudiantes, tanto desde los 3 años hasta la educación secundaria. Pero nos dirigimos a toda la sociedad, no solo a las mujeres embarazadas que ya habían sido madres, porque consideramos que la violencia en el nacimiento, por sus consecuencias a corto y largo plazo, nos afecta a todos. Y así nos hemos ido integrando en demandas de la sociedad civil, que son las nuestras también. Nos hemos hecho eco de denuncias sobre atención sanitaria en los hospitales. Nos hemos unido a las entidades feministas para denunciar la violencia obstétrica como violencia ejercida hacia las mujeres. También nos dirigimos a todos los profesionales sanitarios que trabajaban en la atención materno-infantil. Ellos también son beneficiarios de nuestro trabajo. Ni que decir tiene que la difusión de la información y el compartir experiencias pasa a un siguiente nivel cuando entramos en redes sociales. El público se amplía extraordinariamente y el impacto se magnifica, además de que la reacción es rápida, prácticamente inmediata. En la época de pandemia, como decía antes, estas herramientas virtuales se han convertido en esenciales para una parte de la población que ha estado obligada a acudir a centros sanitarios con protocolos y condiciones constantemente cambiantes, como son las mujeres embarazadas en este caso. El mantenimiento de estas herramientas, la moderación, publicación, requiere de gestoras actualizadas y de un equipo de trabajo organizado. Y este trabajo también lo hacemos las socias voluntarias. Es un tercer bloque, también me gustaría incidir o influir o hacer hincapié, ¿no?, en que ha crecido mucho nuestra presencia en instituciones políticas y de gobierno. Son estas instituciones las que manejan la capacidad de dirigir el cambio en la atención sanitaria, además de poder destinar los recursos humanos y económicos para ello. Por eso, en los últimos años se ha intensificado nuestra presencia en estos organismos, llevando a los despachos y asambleas y parlamentos la voz de las mujeres. En algunos de estos espacios se nos ha escuchado con más atención, en otros no tanto,
pero seguimos trabajando a este nivel porque entendemos que es prioritario que la sociedad civil participe de la actividad política. En este sentido, estamos orgullosas de nuestra participación en la estrategia de atención al parto normal y seguimos colaborando con el Observatorio de la Salud de Mujer en la elaboración de talleres o documentos. Otra actividad a la que nos dedicamos es la asesoría legal de las mujeres que acuden a la asociación. Las cifras de los últimos años nos indican ahí en la diapositiva que se observa claramente un incremento de consultas en los últimos 2 años. Las consultas se reciben a través de correo electrónico y también recibimos denuncias y consultas a través de nuestras redes sociales y del teléfono de información de la asociación. Todos los canales son atendidos por socias voluntarias. Desde un inicio, expertas en derecho sanitario formaron parte de la asociación y conformaron un argumentario legal para defender nuestros derechos en lo relativo a la atención al parto. Entre las consultas más frecuentes están las relacionadas con la separación de bebé injustificada, de mamá y bebé injustificada y sin acceso a neonatos, la práctica de la maniobra de Hamilton sin informar ni pedir consentimiento informado, la práctica de la maniobra de Christeller, en las mismas condiciones, sin informar ni pedir consentimiento informado, los daños en madre y bebé, el incumplimiento del plan de parto sin justificación y prácticas en general que van casi siempre acompañadas de falta de información, incluso cuando se pide expresamente, y de un maltrato por parte del personal sanitario, que lleva a una infantilización o a faltas de respeto. En época de COVID hemos podido comprobar que, además, pues eso, la negación del acompañamiento tanto en parto como en consulta, la separación de la madre y bebé en casos de COVID positivo y las inducciones sin justificación. Sobre la falta de consentimiento informado, pues podríamos hablar mucho, ya se ha comentado aquí también, y hemos importado pues, el modelo europeo de plan de parto como instrumento de participación de la mujer de la toma de decisiones. En un principio era muy rechazado, incluso no se permitía a las mujeres entregarlos, pero bueno, hemos visto la evolución y algunos sistemas de salud a nivel nacional, incluso el Ministerio de Sanidad elaboró un modelo de plan de parto que empieza a tener más acogida. Desde el punto de vista legal, este es un caso muy simbólico y muy importante para nosotros porque fue la primera vez que la Asociación del Parto es Nuestro nos personábamos como parte demandante en un proceso judicial. Es un caso en el que se utilizaron forceps didácticos en una mujer en una situación bastante desfavorecida o indefensa, ¿no?, ante el sistema sanitario por sus condiciones sociales y personales, y en la que le hicieron un daño irreparable a la bebé que nacía por la práctica de esos forceps didácticos por 4 estudiantes separados diferentes que estaban aprendiendo a utilizarlos hasta que rompieron el cráneo de la bebé. En ese caso, la abogada que lo llevó, que es Francisca Fernández, socia fundadora de nuestra asociación, se consiguió que se indemnizara correctamente a la madre, aunque bueno, ya sabemos que eso tiene una recompensa muy poco válida. También, para terminando ya, quiero hablar de nuestras compañeras de Argentina y Ecuador. El Parto es Nuestro tiene allí grupos y socias que se encargan de replicar el trabajo que hemos desarrollado aquí a nivel nacional. Y que también participan activamente en las instituciones. En el caso de Ecuador, además, participaron en la elaboración de un proyecto de investigación con la Universidad de las Américas sobre atención al parto y también en la elaboración de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye en su articulado una definición de la violencia obstétrica. Algunas de nuestras campañas también son nuestra forma de presentar información. Hemos desarrollado numerosas, están todas publicadas en nuestra web y hemos desarrollado pues, material gráfico o información, documentación técnica y científica para denunciar prácticas o protocolos que no son adecuados. Y también han formado parte de nuestras campañas las que hemos elaborado para fechas como el 8M y el 25 de noviembre, para denunciar en el marco de los eventos del movimiento feminista la violencia ejercida sobre las mujeres en el entorno gineco-obstétrico. En cuanto a nuestro alcance internacional, formamos parte de la Red Europea de Asociaciones para Defensa de los Derechos en Parto y Nacimiento, ENCA, con las que establecemos una conexión entre otras asociaciones hermanas a lo largo de toda Europa y nos coordinamos para celebrar la Semana Mundial por un Parto y Nacimiento Respetado. También a nivel internacional participamos en algunos proyectos de investigación y de cooperación internacional,
Uno que recientemente ha terminado, que es el PostMat, en el que se han desarrollado protocolos, guías para el trato de mujeres que están pasando por un cáncer en el proceso de embarazo. Y también hemos empezado ahora mismo un proyecto muy ilusionante, que es un Erasmus Plus, con una asociación de Hungría, en la que vamos a intentar también desarrollar metodologías, guías para el apoyo entre madres, que es realmente el inicio, ¿no? Como decía al principio de nuestra asociación. En general, y para finalizar, y así como en resumen, lo que hacemos es el advocacy, ¿no? que es el término inglés. Ese término que habla de esas estrategias, de esas actuaciones que intentan tener esa incidencia a nivel político y en opinión pública. Es atraer la atención de la comunidad, que es lo que llevamos haciendo prácticamente 20 años, y todos en general hacemos advocacy de esa manera. Cuando un tema nos afecta, nos conmueve, nos indigna y queremos actuar, ¿no? Para hacer algo. Cuando cualquier pequeña acción que hagamos es clave para cambiar esa realidad que no nos gusta. Y cuando nos unimos nuestra voz, de las personas afectadas y de las que nos acompañan para protestar, y llamamos esa atención sobre la actitud que está haciéndonos daño y actuamos de esa forma organizada. De esta manera quiero agradecer a todas las personas que han colaborado alguna vez con el Parto es Nuestro, desde profesionales sanitarios, legisladores o otras personas que han hecho esa colaboración, esa advocacy por su parte, desde compartir un tuit nuestro o compartir una charla o participar en un evento de los que organizamos o llevar simplemente una chapa con nuestro lema, porque así se practica esta forma de trabajar. Quiero agradecer a Francisca Fernández, de la que he podido aprovechar sus textos sobre el inicio de nuestra asociación, y también a nivel personal quiero hacer un agradecimiento a las mujeres que iniciaron este camino del Parto es Nuestro, a las que me han acompañado en estos 18 años en los que he estado ligada a esta organización, a las que me han enseñado y de las que he aprendido y sigo aprendiendo a ser activista desde mi maternidad y mi condición de mujer. Muchas gracias. Gracias, Susana.